buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Opiniones, este programa de la programación en español del Canal 17. Hoy vamos a hablar de América Latina, de varios países que desgraciadamente se encuentran en lo que pudiéramos decir el ojo del huracán. Y consideramos que la persona más indicada para abordar este tema es mi amigo Carlos Sánchez Berzaín, un profundo conocedor de la realidad latinoamericana y realmente, como lo valoramos muchos de nosotros, un agudo analista, un profundo analista en su condición de politólogo. Carlos, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Pedro. Encantado. Un saludo a toda tu audiencia. Está empezando el año 2025. Feliz año a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Así decía José Martí, hombres y mujeres de buena voluntad, que desgraciadamente hay países donde los gobernantes han perdido por completo la buena voluntad, Carlos. Hagamos un análisis de las Américas. A mí no me gusta hablar de América Latina, porque América Latina es una fracción de un continente en el cual la interacción en el mundo globalizado de este siglo es absoluta. Son las Américas, empiezan en el Canadá, terminan en la Argentina. Tenemos la América del Norte, la América Central, la América del Sur, la América del Caribe, geográficamente. Tenemos culturalmente la América Anglo y la América Latina. Algunos quieren hablar incluso de la Hispanoamérica para quitar de ahí algunos otros países. Realmente pero hay el personas... término adecuado es Latinoamérica porque abarca a todos los países que hablan lenguas que provienen de las lenguas romance. Y ahí está el francés, está el portugués, está obviamente el español, etc. Si hablamos desde el punto de vista económico, tenemos una América del primer mundo y tenemos una América en desarrollo que se hubiera llamado del tercer mundo. ¿Cuál es la América del primer mundo desde el punto de vista económico? Estados Unidos, Canadá, acercándose a ese nivel, deberían estar Argentina, México y Brasil, pero han sido dañados por sus gobiernos progresistas y están nomás en la esfera superior de lo que son los países en desarrollo. Colombia, ahí. Pero el primer mundo está formado en las Américas básicamente por Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, pero es parte de las Américas. No puedes hablar de Latinoamérica sin hablar de Estados Unidos, y del Canadá, que es un país extraordinario. Y estas Américas tienen también otra forma de clasificarlas. La América democrática y la América dictatorial, la no democrática. Y en el siglo XXI esta América dictatorial, como lo hemos explicado varias veces, ha crecido. El año 1999 solo había una dictadura, la de Cuba, con Fidel Castro, que agonizaba en el periodo especial. Llegó Chávez al gobierno, la rescató, se juntaron con Lula y ocuparon prácticamente toda América Latina, todo Latinoamérica, incluyendo los países del Caribe, y arrinconaron a la América del primer mundo. Pero eso se ha pasado. Se ha pasado porque la corrupción, el narcotráfico, la crisis, el hecho de que estos son gobiernos de crimen organizado, aunque hemos cerrado el año 2024 con 4 dictaduras y 4 gobiernos paradictatoriales, la dictadura jefe de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, elegidos democráticamente, pero que le deben su elección a las dictaduras y por eso se ponen al servicio de las dictaduras, que son Brasil con Lula, Colombia con Petro, México antes con López Obrador, ahora con Sheinbaum, y Honduras con la señora Castro, que ha hecho una irrupción importante, pero han perdido a Chile, que en el tema específico de Venezuela y siguientes se ha desmarcado y ha dejado de ser paradictatorial. Sí, este hombre ha asumido una actitud totalmente independiente. No, ha regresado a los parámetros de la democracia, porque como toda política es local, si él hace otra cosa es capaz de perder el gobierno en Chile, está muy debilitado. Entonces, describiendo las Américas para... O sea, ¿tú consideras que no lo ha hecho por convicción, sino por una necesidad de sobrevivencia? La política
no es convicción, la política es interés, y es claro el interés de Boric de sobrevivir en la interna, donde él está, pero lo ha hecho bien. Es ahí, de ahí nunca se debió mover, porque tú puedes llamarte de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de donde quieras, que son parámetros además superados por la globalización y el sistema capitalista mundial, pero lo que no puedes hacer es respaldar el crimen organizado transnacional que ha tomado forma de dictaduras en las Américas, porque las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI no son política. Son operaciones criminales transnacionales que están perfectamente descritas por la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Entonces, en este contexto, empezamos el año 2025, pero empezamos además después de un año 2024 muy importante para la democracia. La democracia le ha infligido cantidad extraordinaria de derrotas a la dictadura en este eje de confrontación de las dos Américas, la democrática y la dictatorial. Las dictaduras se van a acordar con muy mal recuerdo del año 2024 porque han sido derrotadas en toda escena. Y te doy algunos ejemplos. La punta de lanza más importante es Venezuela. La derrota empezó a fines del 2023 cuando María Corina Machado ganó la elección primaria con el 96%. Hizo resucitar la oposición, que estaba fallecida, estaba muerta. Derrotó a la oposición funcional, porque ese es otro concepto. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI, para simular algún tipo de legalidad, hacen elecciones, pero son elecciones en dictaduras electoralistas, que se definen como el lugar donde el pueblo vota, pero no elige, porque ellos son dueños de quién vota, de los candidatos, de las reglas, de los jueces, y finalmente del conteo de votos con el que hacen fraude, como ha pasado en Venezuela. Todo lo controlan. Okay. Y en ese sentido, ellos para practicar esa simulación, las dictaduras necesitan oposiciones de mentira. Necesitan gente que simule que quiere tomar el gobierno, que simule que se opone a ellos, pero que en verdad los ayuda a sostener la farsa. Y eso se llama oposición funcional. Lo que hace María Corina al terminar el año 2023, ganando con el 93% la elección primaria de Venezuela, es derrotar al régimen y derrotar a la oposición funcional. Y en el 2024 emprende una campaña que es muy exitosa y que son derrotas consecutivas a la dictadura porque primero la inhabilitan y ella decide jugar con las reglas de la dictadura. Pone otra candidata, otra Corina Lloris. La inhabilitan, pero mientras tanto ella movilizaba al pueblo y escoge de la muy lista sagaz, aparte de valiente. Sí, de la lista de candidatos aprobados por la dictadura, coge uno, Edmundo González Urrutia, pacta con él, lo vuelve el candidato y lo lleva a la elección. Y en el proceso electoral ha hecho que el pueblo venezolano pierda el miedo y ha puesto contra la pared a la dictadura. Llega la elección del 28 de julio y la apuesta de la dictadura era que el pueblo no vaya a votar, miedo, y que podían hacer su fraude. Y María Corina vuelve a ganar. La movilización es general, la votación rompe cualquier récord, el país había perdido el miedo y los resultados son clarísimos, al punto que cuando Maduro presenta su fraude, y este es otro triunfo, María Corina y su equipo presentan copias auténticas de cada mesa de votación que demuestra que el candidato Edmundo González Urrutia le ha ganado con más del 67% contra el 30%. Hicieron un trabajo muy serio, muy concienzudo, muy dedicado, muy dedicado. Bueno, otra derrota. Entonces viene lo único que le queda a la dictadura, el uso de la fuerza, terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado se define como el uso de delitos, la comisión de crímenes desde el gobierno, con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y empiezan las detenciones arbitrarias, los asesinatos, más de 25 muertos, la tortura, la persecución. Se refugian 6 miembros del equipo de María Corina en la Embajada Argentina y hasta ahora siguen ahí y nunca les dan salvoconducto. Meten presos a defensores de derechos humanos, líderes de instituciones no gubernamentales, terrorismo de Estado. Pero además, para ejecutar ese terrorismo de Estado, la dictadura, que había perdido inclusive en los niveles militares y policiales de Venezuela,
porque por ejemplo en La Carlota, que es el cuartel principal, o en otros recintos, la gente votó. Y el resultado fue que el repudio contra Maduro era de más del 70%. O sea, él desconfía de esos militares que han votado en contra de él e importa tropa de represión, más de la que ya tenía, porque Venezuela es un satélite cubano. Lleva las avispas negras de Cuba, grupos Wagner, grupos de represión especial de Bolivia y grupos sandinistas de Nicaragua. Y con eso controla tanto la Fuerza Armada venezolana, los hombres y mujeres de armas de Venezuela, como la calle donde producen terrorismo de Estado, y pone a su archoenemigo, Maduro, a Diosdado Cabello, de ministro de la represión, de ministro del control del interior. Entonces, otra derrota. Y llega el famoso 10 de enero, hace unas horas, hace unos días, precedido de una gran marcha en la que María Corina Machado vuelve a movilizar no solamente a Venezuela, sino al mundo, con un presidente electo reconocido por los países democráticos del mundo como el presidente que tiene que jurar. Y estamos en un escenario en el cual se ha autojuramentado el dictador Maduro por enésima vez, pero esto ya no es ni siquiera una dictadura, es una situación de ocupación. Un grupo criminal ocupa Venezuela y hay un presidente constitucional que se llama Edmundo González Urrutia, que tiene como primera obligación desalojar a ese grupo criminal del territorio venezolano. La ocupación en el derecho internacional se define a un país cuando se encuentra bajo el control efectivo de un grupo, un control efectivo no consentido de un grupo o de una entidad que no tiene soberanía. Y el grupo criminal, que podemos llamar el cartel de los soles o el cartel de Maduro, ha perdido cualquier posibilidad de legitimidad y soberanía el 28 de julio. Tanto que inclusive el dictador sandinista no ha asistido al espectáculo este. Ha estado sí Díaz-Canel, pero el punto es que eso no termina nada, eso no define nada. Si Maduro cree que con eso ya se arregló el asunto, con eso lo que ha hecho es poner el certificado de que Venezuela hoy día es un país ocupado por un grupo criminal y generar la obligación al presidente constitucional de Venezuela, que es Edmundo González Urrutia, de utilizar sus potestades legales para desocuparlo del país. ¿Y qué son las potestades legales del presidente constitucional de Venezuela? Es jefe de Estado, es jefe de gobierno, es jefe de la diplomacia y es jefe de las Fuerzas Armadas. Como jefe de la diplomacia, lo que tiene que hacer es nombrar todos los embajadores en todos los países y en todas las organizaciones internacionales casi inmediatamente. Entonces le va a quitar a Maduro toda la presencia internacional, porque Estados Unidos, ¿a qué embajador va a reconocer? ¿Al que mande Maduro o al que mande no tiene la Unión Europea? Entonces, que reconozca un embajador de Maduro cuando hoy acaban de aumentar, el pasado viernes aumentaron a $25 millones la recompensa por la captura de Maduro. No lo vas a reconocer, lo que yo estaba poniendo es simplemente el ejemplo. Entonces, estamos en una situación en la que la lucha sigue y la regla es persistir y resistir, y el pueblo venezolano está librando una contienda contra el crimen organizado que no solamente abarca al pueblo venezolano, es una lucha por la libertad y la democracia de todas las Américas. Porque una vez que cae Venezuela, como dominó las siguientes Cuba o Nicaragua o Bolivia, se acaban las dictaduras. La dureza de la resistencia de esta organización criminal en Venezuela es que saben que si se suelta ese eslabón se acabó toda la cadena. Así sea, Carlos. Esa es una de las derrotas que está en curso. La otra, la Argentina, Milei, empezó su gobierno con expectativa, un gobierno de minoría, un gobierno sin control parlamentario, un gobierno de un país con una hiperinflación, con una crisis extraordinaria, con un dólar blue, como le dicen los argentinos, al dólar no oficial en las nubes. Y después de un año, lo que ha logrado Milei no solamente ha sido reducir a cero el déficit de la Argentina, estabilizar la economía, sino que ha vuelto a poner a la Argentina en el escenario del liderazgo de las Américas y del mundo. El liderazgo de Milei es mundial y es un liderazgo en función de la libertad,
en función de reclamar el derecho que tiene el ser humano de vivir libremente con la menor injerencia de grupos que se apoderan del Estado para oprimirlo. Y le está yendo extraordinariamente bien, al punto que es un referente para el nuevo presidente de los Estados Unidos, es un referente para Europa, para Italia, para la Unión Europea, y de nuevo ha puesto a la Argentina en el escenario del liderazgo mundial que tenía hace 50 años. Otro tema. La sacó del basurero. Otro escenario, porque estamos hablando de América. Han habido elecciones en Estados Unidos y con una votación masiva, 60 y tantos % de votación, ha ganado el presidente Trump 47, Donald Trump. Ha sido una victoria que nadie puede cuestionar porque este país quiere cambio y es una cuestión que... ha sido una victoria sólida, indiscutiblemente. De las más sólidas que se han visto. Muy sólida. Okay, en la historia. Y en esa dinámica lo que hay que ver después es la diferencia en la preparación del gobierno de Trump 47 con lo que fue su antigua presidencia. En el anterior gobierno Trump no designó, creo que ni el 50% de los cargos que políticamente tenía que designar. Ahora lo que tiene es un equipo político administrativo muy sólido, tiene una jefa de gabinete muy prestigiosa y muy eficiente, y las designaciones que ha hecho, las nominaciones que están esperando confirmación, empezando por el secretario de Estado, que es el cargo más importante, Marco Rubio, siguiendo con el asesor político de la Casa Blanca para temas de seguridad, el congresista Weiss, continuando con toda la larga lista de designaciones que tiene, muestra un gobierno de una solidez impresionante que está, digamos, apoyado por otra persona que ha de ser reconocida por la historia como un genio de nuestro tiempo, que es Elon Musk, que es el empresario más rico del mundo, acaban de certificar su riqueza, pero que además tiene un criterio práctico al que Trump le ha dado la tarea de establecer un ministerio para recortar el Estado y hacerlo más eficiente. Bueno, ¿cómo más pueden perder los dictadores? O sea, te he dado 3 casos, pero hay más todavía. Háblame de México, Carlos, si tienes oportunidad. Sí, México. En México ha ganado el prorroguismo de López Obrador con la señora Sheinbaum. Pero de inmediato han empezado las dificultades, porque pasada la narrativa que manejaba de una manera eficiente López Obrador, que no tiene la señora Sheinbaum, la primera constatación que se ha hecho es que México es un narcoestado. Y a esa constatación ha ayudado, después de ganar la elección, el presidente Trump 47, que ha señalado con claridad 2 cosas, entre otras, respecto a México. La primera, que es la base de agresión a los Estados Unidos con la droga del fentanilo, que es un producto chino fabricado en México, según señala el presidente Trump, y en ese mismo elemento de agresión, el hecho de que México es el puente de la migración forzada contra Estados Unidos, enganchado con todos los enemigos de Estados Unidos, donde está Cuba, Venezuela y todos los países que han agredido con el tema migratorio. Porque en los últimos 2 años a Estados Unidos han ingresado, creo que 10 Marieles. ¿Se acuerdan del famoso Mariel? El Mariel de 1980. Que creó tanto problema. Bueno, en los últimos 2 años eso se ha multiplicado por 10 y parece que no hubiera pasado nada. Yo creo que mucho más de 10. Pero ha pasado porque ha puesto a este país en crisis. Ha puesto estados completos como California, como Nueva York, como Chicago y otros en crisis de salud, en crisis de habitación y en crisis de seguridad, porque en medio de esas migraciones ha venido el Tren de Aragua, ha venido una cantidad. Entonces México está señalado, primero, por agredir a los Estados Unidos con fentanilo y migración forzada, y segundo, que no es una poca cosa, Trump ha dicho que México es el caballo de Troya de los chinos, porque aprovechando el Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, los chinos instalan industrias en México y penetran en Estados Unidos. Entonces, se acabó la fiesta para el gobierno mexicano, hay que ponerse serio,
porque si no van a pagar consecuencias, han de haber consecuencias económicas gravísimas. Estados Unidos es el principal mercado de México. México no puede seguir regalando petróleo a la dictadura de Cuba que agrede a los Estados Unidos y a todas las democracias de la región, y con la otra mano beneficiándose de la economía norteamericana, que es su principal mercado. Algo está mal ahí. Lo mismo que Colombia y que el Brasil, que son gobiernos paradictatoriales que tienen en Estados Unidos su principal mercado. Canadá ha entendido el tema más rápidamente, pero se ha producido un efecto fantástico que se produce en los países con democracia parlamentaria. No, ha caído Trudeau, no es que ha renunciado, ha perdido la mayoría, porque en el sistema parlamentarista la mayoría es la que sostiene al Poder Ejecutivo, al presidente, al primer ministro o al gobernante. Y viendo la relación, la certeza de las afirmaciones del presidente que está llegando a los Estados Unidos y que se posesiona el 20 de enero, el sistema parlamentarista canadiense ha preferido deshacerse de Trudeau y esperar a Trump con otro tipo de gobernante. Entonces, México está en una situación muy complicada, con una economía en situación crítica, con estados dentro del Estado mexicano que son completamente narcoestados, situación que fue agravada con la última medida de López Obrador, que fue el llevar adelante la elección de jueces, que es lo mismo que decir al narco, escojan los jueces que los van a juzgar. Entonces, México tiene que hacer un proceso de reinstitucionalización y de reinserción en el sistema democrático muy serio, y yo creo que si no lo hace por una dinámica propia y rápida interna, como están haciendo los canadienses, Trump los va a ayudar. Es una señal muy complicada. Entonces, el 2024 eso sería interesante. muy problemático eso, Carlos. Bueno, el tema es que gobernar es un problema. Y cuando eres la primera potencia del mundo y tienes vergüenza de ser potencia, es más problema. Está llegando un presidente que no tiene la vergüenza de decir: nosotros somos la primera potencia del mundo, somos los que compramos y vendemos, los que ponemos las reglas y vamos a poner las condiciones. Y está listo para discutirlas. O sea, eso es un peligro, Carlos. Yo creo que es un momento de desequilibrio. Sí, no, estoy de acuerdo contigo que es un momento de reequilibrio. Es más peligrosa la situación actual en la que se había vuelto un deporte mundial que a Estados Unidos le toque en la parte baja de la espalda. Yo temo mucho, y tú eres un profundo conocedor de la historia, un retorno de Roma. ¿Qué parte de Roma? Roma ha sido tan extensa. Sí. Mira, cualquier parte de Roma después de la República es extremadamente peligroso. Eso es pura semántica. Me vas a disculpar, pero tengo que tranquilizar. Yo simplemente lo que no estoy de acuerdo contigo. Ver, el mundo en el siglo XXI es un mundo que tiene 3 características que no van a cambiar hasta fin de siglo, por lo menos. Adelante. Es capitalista. Es desde que desapareció la Unión Soviética y el capitalismo le ganó al comunismo. Todo el mundo es capitalista. La China comunista es capitalista. Por supuesto. Rusia es capitalista. Cuba es capitalista, si no hay que ver... No, Cuba curiosamente, Cuba absolutamente está dejando el modelo totalitario atrás. No hay manera de dejar el modelo porque el modelo mundial es capitalismo. Gaesa y todo el sistema que tiene Cuba y la riqueza de los Castro, de los herederos y de los miembros del buró criminal dictatorial de Cuba es todo capitalista. Algo muy importante, y lo he escuchado en estos días en varios lugares que he ido. Están abriendo agentes castristas negocios aquí en la ciudad de Miami. No, los tienen desde hace rato. No, pero ahora están abriendo más. Bueno, están ahora invirtiendo en muchos restaurantes y están invirtiendo en lugares de consumo rápido para ellos revertirse y ganar el dinero con rapidez. Bueno, el mundo del capitalismo no mira el color de tu dinero, mira tu trabajo y mira tu empeño, pero hay un sistema muy eficiente en Estados Unidos que es el antilavado de dinero. Ya estarán cayendo. Si lo que tú dices es cierto, que caigan pronto. Vas a tener noticias. Pero en todo caso, yo quiero quitarte esto de la cabeza, de que Roma, Roma además ha tenido muchas etapas, la republicana, la imperial, la decadencia, etc. Yo creo que Estados Unidos perdió a partir de la política desarrollada por el presidente Bush II su condición de líder mundial unipolar. Nos quedan 3 minutos, Carlos. Sí, y eso trajo consigo la aparición de la guerra global con la invasión de Rusia a Ucrania.
donde todos los países están metidos, por eso la guerra es global, aunque el frente es pequeño. El segundo frente fue el ataque terrorista a Israel, que ha consolado esa situación. Y eso ahora va a tener un nuevo orden porque hay los actores, como la dictadura de Irán, como la situación de la agresión rusa sostenida por Irán, por China y por Corea del Norte, van a tener un tono diferente. Pero en general, el 2025 empieza con una visión optimista para América, para las Américas, para todas las Américas. ¿Por qué optimista? Porque se está privilegiando la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, un principio extraordinario de libertad que dice que tu libertad termina donde empieza la de los demás, y se está privilegiando el sostenimiento y la recuperación de la democracia. Esperemos que así sea, todo indica que se va por ahí. El tema de Venezuela es ¿Tú crees que es clave, primordial? Es clave, es el nudo de la cadena que va a reventar el sistema y que va a determinar la caída de Cuba, donde entre otras cosas el pueblo nunca ha dejado de protestar. Yo quiero recordarles una estadística que acaba de salir. El año pasado es el año donde más protestas han habido en Cuba. Y por eso Cuba tiene casi 2.000 presos políticos, han habido muertos en prisión de nuevo, hay tortura. Está igual que Venezuela. El único tema es que como no han abierto la elección y no ha aparecido una María Corina Machado, Venezuela es el punto de quiebre para liberar a las Américas. Que así sea, Carlos, que sea el punto de quiebre necesario porque realmente estamos hartos. Y sigue, el juramento de Maduro no quiere decir nada. Yo quiero terminar con esto. Es el certificado del crimen organizado ocupando un país que tiene la obligación de recuperar el presidente constitucional Edmundo González Urrutia y su vicepresidenta María Corina Machado. Carlos, muchísimas gracias. Encantado. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Tengan todos, reitero, un año feliz, con mucha salud y por supuesto con una muy buena economía. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín por haber estado con nosotros y tengamos siempre presente la frase del apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y reitero, muchas gracias.